Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Irenka Arteslavo. Yo soy Irenka. En esta lección vamos a aprender a cómo diagramar nuestros proyectos en Petrikivka. Ustedes habrán visto por clases anteriores que nosotros utilizamos moldes. Yo tengo, por ejemplo, moldes de cartón con el diámetro ya marcado. En algunos hice estas marquitas en forma de cruz y otras más en el medio de los espacios para poder diagramar los pétalos. Después tengo otros con un orificio central para marcar los centros, pero que se puede hacer a ojo también. Otros con círculos ahuecados un poquito más grandes. Y yo utilizo el cartón que vienen, por ejemplo, en los envases de galletitas, de cereales, de yerba mate que nosotros tomamos acá en Argentina. Cualquier cartón que sea finito, pero con un cierto cuerpo, sirve. Yo aquí tengo entonces círculos más pequeños y que ahora después más adelante les voy a explicar qué significan estas marquitas. Y les quería comentar también que no solamente los hago con compás y con cartón, sino que también utilizo, por ejemplo, esta tapita que utilicé para hacer el pajarito, que es un tapón de un bidón de agua que tiene 5 centímetros de diámetro. Tapitas más pequeñas. Esta era el taponcito de una botellita de esencia de vainilla. Este, por ejemplo, es el tapón de un salero que se me rompió. Me resulta práctico porque lo puedo tomar así para marcar. Puedo utilizar también cualquier objeto que tenga una forma redonda. También utilizo, por ejemplo, monedas que ya no corren más. Para estas chiquititas las utilizo para dibujar flores de manzanilla. Por ejemplo, esta tapita que viene en un pote de crema, que está de plástico. Y lo que es particularmente útil son estas tapitas transparentes que vienen en los tubos de las papas fritas. Porque como son transparentes, yo puedo apoyar en un proyecto y ver el dibujo por debajo a ver si está bien centrado. Por ejemplo, este es de una tapita de un envase de shampoo que tenía una forma ovalada, en forma de hoja, alargada, y me gustó la forma y también la conservé. También utilizo, por ejemplo, objetos que utilizan los chicos en la escuela para poder centrar mis dibujos. Después también tengo moldes de hojitas de variados tamaños y formas, grandes, medianas, chiquitas. Y también tengo formas en goma eva. Ustedes se preguntarán para qué. Si yo tengo, por ejemplo, un frasco, un florero, una botella con una superficie curvada, me resulta fácil apoyar la goma eva y marcar el dibujo. Entonces tengo, por ejemplo, aquí tengo más en goma eva de diversas maneras, de diversas formas. Hojitas más alargaditas, más gorditas, más anchas, más alargadas, más cortas. Y todo esto me sirve a mí para poder diagramar los dibujos. En Petrikivka se utilizan los moldes. Si ustedes van a Pinterest o a Google, ustedes no van a encontrar diagramas para Petrikivka. Sí van a encontrar diagramas para otros estilos, por ejemplo el estilo alemán Bauernmalerei. Ahí hay muchísimos diseños que ustedes pueden descargar y transferir a sus proyectos. Pero de Petrikivka no hay, porque se utilizan moldes para todo. También hay moldes ovalados. Por ejemplo, este molde muy grande de 18,5 centímetros de largo se utilizan más que nada para paneles de puertas, para marcos de puertas, para paredes.
estos óvalos que también yo hice de diversos tamaños, y también cartón y goma eva. Y también les quería mostrar, por ejemplo, estas plantillas. Se utilizan mucho también en el estilo alemán Bohnen-Malerei para hacer las rosas. Pero nosotros podemos utilizarlas también, porque tenemos mucha cantidad de círculos que podemos utilizar. Y otra cosa que les quería comentar es el uso de la bandeja húmeda. Se puede comprar la bandeja húmeda, pero también la podemos utilizar, podemos fabricarnos una en casa. ¿Para qué sirve la bandeja húmeda? Cuando a mí me sobra pintura, yo la puedo conservar por muchos días aquí. Yo hace 2 semanas hice los 2 últimos videos. Fíjense que yo guardé, esta pintura tiene 15 días y está perfectamente para poder seguir utilizándola para practicar o para dibujar otros proyectos. ¿Cómo hago la bandeja húmeda? En un recipiente plástico con tapa como este, yo voy a poner una goma espuma de 1 centímetro más o menos de espesor. Le voy a poner agua hervida por 5 minutos y fría o agua mineral, lo suficiente para que se moje la goma espuma. Y encima le voy a poner la mitad de una hoja de esas que van en los filtros de la cafetera, para que esté húmedo el papel. Y encima del papel yo coloco los sobrantes de pintura. Entonces la tapo, conserva la humedad, la pintura. Si hace mucho calor la puedo conservar en la heladera. Si es invierno, primavera, otoño no hace falta. Y yo puedo conservar por mucho tiempo los sobrantes. Esto es útil saberlo cuando hacemos proyectos grandes. Por ejemplo, si renovamos un mueble y lo que estamos pintando y sabemos que en ese día no vamos a terminar. O también la pintura de una puerta, de una pared. Entonces podemos ir guardando lo que nos sobra, porque a veces es muy difícil volver a hacer lograr la misma tonalidad de pintura. Si a lo mejor tenemos que hacer en un proyecto, corremos el riesgo de que lo que nos quede la mitad de un proyecto de un color y otro similar, pero no exactamente igual. Entonces, cuando tenemos proyectos grandes, es útil preparar suficiente cantidad de pintura para que nos sobre y la podamos guardar hasta terminar el proyecto. Y aún así, siempre es bueno tener un pote con un sobrante, por si se nos salta la pintura en un accidente, en un raspón, lo podemos retocar. Vamos a pasar ahora a lo que sería la diagramación del dibujo. Nosotros habíamos visto en el video de presentación que es muy común el diseño de 3 flores centrales en los diseños. Entonces yo, por ejemplo, puedo armar con círculos. Puedo tratar de recrear 3 formas más o menos parecidas y tratar de armar algo que a mí me guste y agregarle hojas de acuerdo al tamaño de mi hoja. Si yo tengo una superficie bastante grande, puedo agregar hojitas, ramitas, flores más pequeñas enmarcando un diseño central y tratar de ir viendo cómo lo voy armando como si fuera un rompecabezas con las hojitas que yo tengo. Entonces yo veo, si a mí, por ejemplo, tengo poco espacio, lo voy reordenando hasta lograr un diseño que a mí me guste. Porque a lo mejor vi en alguna lámina algo que me gustó y lo quiero reproducir en un proyecto, hacer un pequeño cuadrito. Y entonces voy agregando las hojas que a mí me guste. Cuando a mí el diseño me gustó, entonces yo directamente paso a marcarlo. ¿Cómo lo voy a marcar?
yo tengo, por ejemplo, si es una hoja así clarita, puedo dibujarlo con un lápiz de grafito común, que se borra fácilmente. Puedo optar también por un lápiz especial HB2, que es un lápiz de dibujo con una mina bastante oscura. Y también podría optar por lápices pastel secos. Lápices pastel secos, no a la cera. ¿Por qué? Porque la cera después va a imposibilitar que la pintura se adhiera al proyecto. Por eso siempre los lápices tienen que ser secos. Acá dice dry. Si son, por ejemplo, sobre una base clara, como blanco, beige, crema, puedo marcarlo o con lápices de grafito o con estos lápices que son al pastel secos. Este es un tono sepia, porque se pueden borrar fácilmente. Si el proyecto va a estar sobre una hoja oscura, entonces voy a tener que optar por un lápiz al pastel seco blanco. Y si yo tengo lápices acuarelables claritos, blanco o este tono muy pálido podría ser, pero no pongan, por ejemplo, lápices de color acuarelables, porque van a intentar borrarlos y se va a hacer un manchón. Lo digo porque ya me pasó a mí. Entonces, una vez que yo ya tengo el diseño que a mí me gusta, entonces voy a pasar en los contornos, todo alrededor, todo con el lápiz de las hojitas, de los círculos que van a ser las flores, o lo que yo elija dibujar. Yo tengo, por ejemplo, aquí algunos proyectos que imprimí de internet para que vean. ¿Ven? Por ejemplo, este plato tiene 3 flores centrales y después tienen grupitos de hojitas, pimpollitos, y yo puedo optar por una guarda si tengo bastante espacio en el objeto que voy a pintar, o la puedo obviar directamente y dejar solamente el proyecto central. Se puede hacer 3, se puede hacer 4, se puede hacer 2. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo con una forma de media luna. Ven que acá es la parte más ancha y se va afinando hacia sus extremos y está enmarcando un paisaje campestre. Aquí tenemos otro igual también. Este es más alargado porque lleva casi todo el contorno. Por ejemplo, aquí tenemos también una tablita, que son 3, pero también podría ser 2 o 1. Y en base a lo que a mí me guste, yo puedo tratar de hacer algo parecido en mi proyecto. Después, más adelante, vamos a seguir aprendiendo en base a todos estos moldes, otros bichitos del bosque, pajaritos, pavitas, callitos. Y a poquito vamos a ir aprendiendo a hacer otras figuras. Bueno, una vez entonces que yo voy a diagramar todo el contorno de cada elemento que yo voy a hacer, entonces ya voy a tener mi proyecto listo para ser pintado. También puedo hacerlo, por ejemplo, en forma de, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer una media luna. Entonces voy agregando hojitas. Voy a subir un cachito más. Ahí. Por ejemplo, agrego hojitas así. Y puedo poner, por ejemplo, en forma decreciente, otras florecitas más pequeñas. Así. Vamos a suponer que estas monedas también son florcitas. Y voy rellenando con hojitas, como a mí me guste. Las hojitas más pequeñitas las voy a ir poniendo en las puntas. Las más grandes van a ser las que están en la zona central. Así. Esta que es gordita también la ponemos aquí. Y todos estos diseños
ser así. Más o menos. Y a veces también vamos a encontrar que puede tener un pequeño detalle pequeño en la zona más alta, confrontando la media luna o no. También se podría hacer en forma de S, por ejemplo, algo así. Entonces yo dispongo las hojas más grandes en la zona central, las hojitas más pequeñas en las puntas, esta que es bien pequeñita, algo así, ondulado, otra pequeñita aquí, y esto lo sacamos. Podría ser algo así. Eso es a gusto de cada persona, de cómo se inspire, de lo que haya visto en algún proyecto o en algún cuadrito. Vamos a ver ahora también para qué sirven estas marquitas que yo tengo aquí. Las tengo en los círculos y las tengo también en los óvalos. Aquí tengo otro óvalo, tengo otro círculo. Ahora les voy a explicar cómo es que se utiliza esto. Vamos a suponer que yo quiero hacer una guarda, como lo que vamos a hacer en la próxima lección. Entonces yo tengo aquí, no sé si se nota bien, tengo 3 líneas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, voy a marcarlo con una microfibra negra para que se note bien. Si yo quiero una línea ondulada de guarda, pero con una línea ondulada muy marcada, entonces voy a utilizar la mitad del círculo. Entonces yo lo que voy a hacer es centrar. Voy a bajar un cachito la hoja así, para que se vea bien. Voy a marcar. Voy a centrar estas marcas que están en el medio sobre la línea. Y voy a marcar así. Yo lo voy a marcar con la microfibra, porque se ve, porque a veces el lápiz, por más que sea oscuro, no se ve. Entonces, después voy a marcar, voy a bajar y voy a volver a centrar. La línea coincide con estas 2 marquitas que me marcan la mitad de la circunferencia. Y ahora voy a marcar en el sentido contrario, para la izquierda. Y cuando llego a la mitad, paro. Vuelvo a bajar. Vuelvo a colocar esta marquita y estas coinciden con la línea que yo marqué con lápiz. Y vuelvo otra vez a marcar así. Y voy a tener una línea sinuosa. Si yo quiero una guarda con la ondulación muy marcada. Entonces voy así, marcando el largo que yo quiero. Si yo no quiero una guarda tan marcada, sino medianamente marcada, en esta línea del radio yo voy a marcar la mitad del radio. Y voy a hacer una marquita en la parte superior, en la parte inferior. Y otra vez, sobre una línea con lápiz, voy a superponer el círculo, pero no en la mitad, sino aquí. Entonces voy a marcar la mitad. Voy a bajar, le voy a dar vuelta.
Yo por eso tengo 3 colores diferentes, para no confundirme. Y voy a marcar y me va a quedar una línea de guarda medianamente ondulada. Aquí y aquí coincide con la línea a lápiz. Voy a bajar y otra vez doy vuelta y voy a superponer sobre la línea con lápiz, haciendo coincidir este extremo con este y marco. Y tengo una ondulación no tan marcada como la anterior. Pero si quisiera una línea apenas ondulada, esta que era la mitad del radio, esta va a ser la mitad de la mitad. Es una línea con otro color. Voy otra vez a superponerla sobre una línea de lápiz, pero esta vez voy a hacer coincidir con la línea de lápiz estos 2 extremos en rojo y voy a marcar así, doy vuelta y otra vez sobre la línea, la voy a poder superponer bien que coincidan los extremos con la línea de lápiz, bajo y otra vez la línea roja que es la mitad de la mitad y siempre alineada con la línea de lápiz que ya dibujé en la hoja. Bajo, sigo dando vuelta y otra vez coincido la línea de lápiz con la línea roja y así voy haciendo yo y van a ver qué diferencia que hay. Esta es una línea apenas ondulada, con una ondulación muy suave. Esta es una ondulación media y esta es una ondulación muy marcada. Nosotros después vamos a practicar con pipetas, con chupetes de goma, con tetinas de mamaderas, con el koyachka, con pinceles redondos sintéticos. Pero ya sabemos cómo trazar las guardas y cómo ir armando nuestros propios proyectos, siguiendo nuestra fantasía, nuestra imaginación o tratando de reproducir proyectos que nos gustaron para hacer unos lindos cuadritos y adornar objetos de nuestra casa. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Los espero en una próxima lección y me despido. Hasta muy prontito.